Hola a todos y bienvenidos a Rumbo al Mundial 2026. Ya queda muy poco para que empiece uno de los eventos deportivos más importantes del planeta y además uno de los mundiales más especiales de toda la historia. Por primera vez la Copa del Mundo contará con 48 selecciones y se va a celebrar en 3 países diferentes: Estados Unidos, México y Canadá. Más equipos, más partidos, más estrellas y también muchísimas historias más que contar. Así que durante estos 2 especiales vamos a repasar cómo llegan las selecciones al Mundial, cuáles son los jugadores más importantes de cada equipo, qué grupos pueden dar la sorpresa y por qué pueden ser más igualados, y a ver qué selección se convierte en la favorita de este torneo. Todo ello con análisis, datos, curiosidades y también contamos con especialistas que nos van a ayudar a entender mejor algunas selecciones que igual no conocemos tanto este verano en la Copa del Mundo. Así que prepararos porque arranca ya este viaje hacia el Mundial 2026. Esto es Rumbo al Mundial. Y arrancamos por el primer grupo, el grupo A, donde México vuelve a un Mundial en casa y eso siempre cambia absolutamente todo. La selección mexicana será una de las grandes protagonistas en esta Copa del Mundo, porque además será la encargada de disputar el partido inicial en el Estadio Azteca. Y precisamente para hablar de cómo llega México a este Mundial, contamos con Emiliano Gómez, periodista del Sueño Europeo, que además estará allí cubriendo el torneo. Emiliano, ¿cómo llega México a este Mundial de 2026? La selección mexicana, que está en el grupo A, junto a Sudáfrica, el partido inaugural el 11 de junio, Corea del Sur y República Checa, un grupo a priori accesible para que el equipo mexicano avance al menos a la siguiente fase, cosa que no ocurrió en Qatar 2022. Entrenados por Javier Aguirre, un entrenador con muchísima experiencia, tercer Copa del Mundo al frente del Tri, lo hizo en 2002, 2010 y ahora en 2026. Una camada de jugadores que es una mezcla entre juventud, talento y experiencia. Gil Mora, la joya mexicana con 17 años, seguramente será un futbolista a seguir. Tenemos a Álvaro Fidalgo, que recientemente se nacionalizó mexicano, jugador del Betis. Y luego, bueno, pues tenemos a César Montes, Edson Álvarez, Raúl Jiménez, jugadores con bastante experiencia. No esperemos que el equipo mexicano sea el más brillante en el terreno de juego, pero sí esperemos a un equipo mexicano con la obligación de dar un buen mundial en casa. Recordar que México es una de las 3 sedes, y si todo sale bien, México jugaría hasta los octavos de final en territorio azteca, que eso sería un plus importantísimo para una selección que le urge dar un buen mundial después del mal resultado en Qatar 2022. Sudáfrica vuelve al Mundial 16 años después y lo hace con la ambición de superarse por primera vez en una fase de grupo. Los Fafana Fafana llegan sin demasiada presión, pero después de una gran Copa de África y con una selección mucho más competitiva de lo que muchos esperan. Además, el destino ha querido que vuelvan a abrir el Mundial frente a México, exactamente igual que ocurrió en 2010. Y sí, es la primera vez en la historia que se repite un partido inaugural entre 2 mismas selecciones. Uno de los grandes nombres de este equipo es Lyle Foster, delantero de los Burnley, y es la principal referencia defensiva de una selección que se basa en gran parte de juego en el orden y la concentración defensiva. Aunque seguramente el gran líder del equipo sea su capitán, el portero Ron Williams, uno de los grandes protagonistas de la última Copa de África, después de convertirse en un auténtico especialista en los penaltis. Sudáfrica llega como una de las selecciones menos mediáticas del grupo, pero también como una de las más incómodas a la hora de jugar contra ellos. Y hablar de Corea del Sur sigue siendo hablar de Son. A sus 33 años, la estrella del Tottenham disputará su 4º mundial y volverá a ser el gran líder de esta selección que encadena ya 11 Copas del Mundo consecutivas. Corea llega además con una generación muy interesante con nombres alrededor de Son como Kim Min-ham, central del Bayern de Múnich, o Lee Han-him, jugador del PSG, convirtiéndose en la selección asiática con uno de los equipos más competitivos de todo el continente. Además, una de las grandes novedades de esta convocatoria es Jens Kastrup, futbolista nacido en Alemania, que se convierte en el primer jugador en representar a Corea del Sur sin haber nacido allí. Así que sí, Corea vuelve a presentarse como una selección rápida, muy intensa y muy difícil de frenar. Cerramos este grupo con Chequia, o mejor dicho, con la selección que durante muchísimos años la hemos conocido como República Checa, aunque el país no ha cambiado oficialmente el nombre en los últimos años y tanto en la FIFA como en la UEFA ha empezado a utilizar Chequia como una versión más corta y más difícil a la hora de ser internacional.
La idea es parecida a lo que ocurre en otros países como Francia, que utilizan una denominación para que sea más práctica en las competiciones deportivas y en contextos internacionales. Más allá del nombre, Chequia llega al Mundial como una selección muy competitiva y con bastante experiencia internacional. Además, este grupo tiene un pequeño guiño histórico para México, porque precisamente ante la antigua Checoslovaquia, donde el Tri consiguió la primera victoria mundialista de toda su historia en Chile en 1962, Chequia fue además una de las selecciones en cerrar la clasificación para este Mundial, y ahora tendrá que convertirse en una de estas sorpresas para el Grupo A. Así que ya lo veis, un Grupo A muy equilibrado con una anfitriona obligada a competir delante de su gente. Una Corea liderada por Son, una Sudáfrica que quiere aprender y sorprender y una Chequia que siempre compite muy bien en este tipo de torneos. Y después de arrancar con este grupo, nosotros seguimos con nuestro viaje rumbo al Mundial 2026. Y ya en el grupo B tenemos a Canadá, que afronta el Mundial como una de las anfitrionas, pero también como una selección que es la que más ha crecido dentro de estos últimos años, porque sí, hasta ahora los canadienses nunca han ganado un partido en la Copa del Mundo, pero esta generación parece totalmente estar preparada para cambiar la historia. Y gran parte de esta ilusión parte por Alphonso Davies, el jugador del Bayern de Múnich que llega recuperado de una lesión de rodilla y que puede ser el gran líder de esta selección que apuesta por un fútbol muy vertical, rápido, agresivo en la presión. Aunque ojo, porque Canadá no solo es Davies. Jonathan David, el delantero de la Juventus y el máximo goleador histórico de esta selección, llega además como una de las grandes apuestas y referencias ofensivas del grupo. Canadá, que jugará la fase de grupos en casa entre Toronto y Vancouver, ese factor, por supuesto, puede convertirse en una de las selecciones más incómodas dentro de este Mundial 2026. 12 años después de su único Mundial, Bosnia y Herzegovina está de vuelta y además lo hace después de clasificarse con una clasificación absolutamente histórica. Primero eliminó a Gales y después dejó fuera a Italia, la mismísima Italia, en los penaltis, provocando la tercera ausencia consecutiva de los italianos dentro de una Copa del Mundo. Bosnia llega como una selección bastante incómoda porque es muy física y bastante competitiva. Un equipo que quizás no tenga ese talento que vemos dentro de otras selecciones europeas, pero que compensa porque tiene mucha intensidad y sobre todo carácter. Y evidentemente hay un nombre que sigue haciendo historia dentro de este equipo, Edin Dzeko, que a sus 40 años el delantero bosnio disputará un nuevo torneo internacional siendo todavía el capitán y líder máximo, goleador por supuestamente histórico de la selección, y Bosnia no llega como favorita precisamente, pero puede generar mucho peligro dentro de este grupo. Y seguramente estamos ante una de las historias más curiosas de este grupo, que sea la de Qatar y sobre todo la de su entrenador Julen Lopetegui. Después de dirigir a clubes como el Sevilla, el Real Madrid o los Wolves, el técnico español decidió aceptar uno de los retos más difíciles de su carrera, clasificar a Qatar a un mundial y encima por méritos propios, porque sí, lo consiguió en 2026, pero porque fue la anfitriona de ese mundial. Así que esta vez ha llegado a clasificarse por méritos propios y dentro del campo. Lopetegui además ha explicado que una de las claves de este proyecto ha sido la adaptación. Adaptarse a una cultura completamente diferente y a un tipo de futbolista muy diferente y a una realidad que no está acostumbrado dentro del fútbol europeo. El técnico español ha decidido construir un equipo mucho más competitivo desde lo táctico y desde el orden defensivo. Y aunque probablemente no es una de las selecciones favoritas de este grupo, nadie descarta que pueda sorprendernos y se pueda convertir en las sorpresas del Mundial. Y cerramos este grupo B con una selección que siempre aparece y que siempre compite, Suiza. Los suizos vuelven a presentarse como un equipo muy sólido, bastante ordenado y sobre todo con mucha experiencia internacional. Además, este Mundial puede ser el último gran torneo para varios jugadores históricos. Esta generación con el líder Saka convirtiéndose ya en la bandera de una selección que mantiene nombres muy importantes como Akanji, Embolo, Zakaria o Flelu. Suiza lleva años demostrando que es una selección bastante difícil de eliminar porque siempre aparece, pero siempre como que se queda a las puertas de dar el salto definitivo en los grandes torneos. Y precisamente este va a ser su objetivo para el Mundial de 2026. Y nos vamos ahora con el grupo C, probablemente uno de los más especiales y más esperados para todos los espectadores y todos los que tienen ganas de este Mundial. Porque cada Mundial gira alrededor de la cara niña y este todavía más. Primero porque será el primer Mundial de Carlo Ancelotti como seleccionador brasileño.
Y segundo, porque está de vuelta Neymar. Después de muchísimas dudas sobre su estado físico y después de casi 3 años fuera de la selección, Ancelotti decidió incluir al jugador del Santos en la convocatoria definitiva para el Mundial. Y la reacción de Brasil fue absolutamente increíble. Brasil celebró la noticia prácticamente como un gol, porque más allá del rendimiento futbolístico, Neymar sigue siendo uno de los grandes símbolos de esta generación. Eso sí, llega además con un par de dudas físicas después de sufrir un pequeño edema en la pantorrilla derecha. Aunque desde Brasil aseguran que estará listo para el inicio del torneo. Y además, esta selección mezcla perfectamente experiencia nueva y generación. Ahí siguen jugadores como Casemiro, Marquinhos o Alisson. Pero también aparecen nombres como Vinicius Junior, Rafinha, Endrick o Mateus Cunha. Brasil vuelve a llegar como una de las grandes favoritas al título y el objetivo sigue siendo el de siempre, porque los brasileños nos esperan y quieren conseguir la sexta estrella. Y otra selección que vuelve a generar muchísima expectación es Marruecos, después de convertirse en una de las grandes revelaciones en este Mundial de Qatar 2022. Los marroquíes llegan ahora con la intención de demostrar que aquello no fue casualidad y que están listos para este Mundial. Para hablar mejor de cómo llega Marruecos, en este Mundial contamos con Ilias, el periodista del diario AS y especialista en esta selección, que nos va a ayudar a analizar la selección más peligrosa de este Mundial. Ilias, ¿cómo llega Marruecos a esta Copa del Mundo? Marruecos llega a este Mundial 2026 consolidada en el top 8 de ranking FIFA y siendo valorada por técnicos como Deschamps o Luis de la Fuente como un rival temible. Ya no son una sorpresa, hoy se espera que lideren con jerarquía gracias a estrellas mundiales de la talla de Bono, Unagi, Brahim Díaz y su capitán Achraf Hakimi. El bloque llega tras una Copa de África muy convulsa, donde la Confederación Africana les acabó otorgando el título en los despachos tras un polémico retiro de Senegal en la final. Ahora, bajo el nuevo mando de Mohamed Wabi, quien fue campeón mundial sub-20, la selección se ha reforzado captando talento clave como Ayoub Bouadi, quien es la gran joya del Lille que rechazó a la absoluta de Francia para jugar con ellos. En resumen, lo que se espera del país norteafricano es que sea un equipo táctico, con hambre de savia nueva y con la madurez suficiente de saber lo que es ganar, dispuestos a demostrar que Marruecos ya se ha instalado definitivamente en la primera página del fútbol mundial. Y probablemente una de las historias más emocionantes de este Mundial sea la de Haití. La selección caribeña regresa a la Copa del Mundo más de 50 años después de su única participación en Alemania en 1974. Pero esto no es lo más impactante, porque después, detrás de esta clasificación, Haití consiguió un billete al Mundial dentro de una situación muy complicada, tanto política, económica y socialmente. Además, teniendo a muchos jugadores que han tenido que irse de su propio país. Por eso, para muchísima gente, esta selección representa algo más que fútbol, representa esa resistencia, ese orgullo y también la esperanza en lo deportivo. Así que Haití apuesta por un fútbol bastante físico, directo y muy intenso, liderado por varios jugadores, y aunque seguramente sea de las selecciones menos conocidas dentro del torneo, su historia ya lo convierte en una de las protagonistas para este Mundial 2026. Y cerramos el grupo C con una selección histórica dentro del fútbol europeo, Escocia. Los escoceses regresan a la Copa del Mundo 28 años después, algo que ya convierte este Mundial en algo muy especial para muchas selecciones. Escocia siempre ha sido una selección con muchísima tradición futbolística, aunque en las últimas décadas les ha costado bastante volver a competir al máximo nivel internacional. Ahora, con una generación liderada por jugadores como Scott, como McTominay o John McGinn, los escoceses quieren volver a hacerse importantes en un gran torneo. Un grupo C con muchísimo nivel, como estamos viendo, con Brasil buscando esa sexta estrella, Marruecos queriendo volver a sorprender al mundo, Haití protagonizando una de las historias más especiales dentro del torneo y Escocia que regresa por fin a un Mundial, y nosotros seguimos avanzando porque queda mucho rumbo. Y en el grupo D tenemos un grupo muy igualado y seguramente uno de los más imprevisibles dentro de todo este Mundial. Y evidentemente empezamos por Estados Unidos, porque nunca antes había existido tanta expectación alrededor del fútbol dentro de este país norteamericano. Con el Mundial en casa, una generación formada en Europa y un Mauricio Pochettino como el seleccionador. Estados Unidos siente que ha llegado el momento de hacer historia y dar el paso definitivo dentro del fútbol. Y gran parte de esta ilusión pasa por Christian Pulisic. El jugador del Milan será la gran referencia ofensiva de un equipo muy dinámico, intenso, vertical y construido completamente alrededor de la presión alta y las transiciones rápidas.
Además, esta generación cuenta con jugadores muy importantes como Gio Reyna. Pero jugando en casa y con toda la presión encima, Estados Unidos siente que por primera vez está disponible y está con ganas de cambiar la historia del Mundial definitivamente y su historia dentro del fútbol. Y seguramente una de las historias más surrealistas de este Mundial la protagoniza Paraguay, porque en los últimos días se ha hecho viral una polémica bastante curiosa alrededor de esta selección dirigida por Gustavo Alfaro. Una vidente paraguaya aseguró públicamente que la selección había sufrido una supuesta brujería de cara a este Mundial 2026. Sí, literalmente explicó que hay dos países que le tienen miedo a Paraguay y que habrían realizado una paye, una especie de maleficio muy conocido dentro de la cultura guaraní. La historia se volvió completamente viral en Paraguay y generó muchísimo debate entre aficionados, medios de comunicación, medios deportivos y más allá de toda esta polémica, la realidad es que Paraguay vuelve a un mundial después de 16 años y lo hace con una selección muy competitiva. El equipo de Gustavo Alfaro basa gran parte de su juego en el orden, la intensidad y la fortaleza defensiva. Además, hay nombres como Miguel Almirón o Tony Sanabria que lideran una generación que quiere devolver a Paraguay las rondas importantes dentro de una Copa del Mundo. Y Australia, que vuelve a un Mundial con una idea muy clara, demostrar que lo de Qatar 2022 no fue una casualidad, porque recordemos que lograron alcanzar los octavos de final y además pusieron contra las cuerdas a Argentina, la actual campeona del mundo. Ahora, bajo la dirección de Toni Pavlovic, Australia vuelve a presentarse con una selección muy incómoda, competitiva y extremadamente difícil de superar. El gran nombre propio de este equipo es Alexandro Circati. El central del Parma, con solo 22 años, se ha convertido en el nuevo líder de la defensa australiana. Además, Australia mezcla perfectamente experiencia y juventud. Ahí sigue Matthew Ryan en la portería, pero también aparece el delantero joven Néstor Irkantunda, uno de los futbolistas australianos con más proyección. Y Australia quizás no tenga grandes estrellas mundiales, pero sí tiene una identidad muy reconocible. Y eso, en torneos cortos como este Mundial, siempre puede generar diferencias. Y cerramos este grupo D con una selección que vuelve al Mundial después de 24 años, Turquía, y lo hace además con una de las generaciones más ilusionantes de toda su historia reciente. Porque sí, evidentemente, el gran protagonista de esta selección es Arda Güler, el jugador del Real Madrid que llega a este Mundial convertido ya en una gran estrella dentro del fútbol turco y lidera absoluto este equipo, construido prácticamente alrededor de su zurda. Con tan solo 21 años, Arda afronta el Mundial como uno de los grandes futbolistas jóvenes más esperados dentro del torneo. Pero Turquía no es solo Arda, también aparecen jugadores muy importantes como Hakan Klamoden o Kenan Gill dentro de una selección muy ofensiva y muchísimo talento en ataque. Eso sí, las dudas aparecen atrás, porque si algo ha demostrado Turquía durante esta clasificación y la repesca es que definitivamente deja muchos espacios, aunque así pocos equipos al Mundial con tanto talento ofensivo están como tiene esta selección. Y ojo, porque un grupo tan abierto, Turquía puede dar perfectamente la pelea incluso por el primer puesto. Así que ya lo veis, un grupo D muy igualado, con Estados Unidos soñando en casa, Paraguay regresando al Mundial entre tanta polémica y supersticiones y Australia intentando repetir esa sorpresa que dio en Qatar. Y Turquía liderada por uno de los jugadores jóvenes con más trayección, Arda Güler. Y llegamos ahora al grupo E con muchísimo contraste. Empezamos por Alemania porque si hay una noticia que ha llamado especialmente la atención en las últimas semanas es el regreso de Neuer. A sus 40 años, el histórico portero del Bayern de Múnich vuelve a una convocatoria mundialista y además lo hace apuntando directamente a la titularidad. El seleccionador decidió recuperar al veterano guardameta para liderar una selección alemana que mezcla experiencia y muchísimo talento joven. Porque junto a nombres históricos como Kimmich, Goretzka o Rüdiger, aparece una generación espectacular liderada por Musiala, o Florian Wirtz, o el joven Lennart Kern. Eso sí, muchísimas de las miradas vuelven a centrarse precisamente en Musiala. El jugador del Bayern llega después
de una temporada bastante complicada por las lesiones, aunque Alemania sigue confiando plenamente en él. Y claro, cuando hablamos de Alemania, hablamos de una selección que siempre llega al Mundial con la obligación de competir por absolutamente todo. Y aunque en los últimos torneos dejó muchas dudas, nadie quiere cruzarse con Alemania. Cuando empieza una Copa del Mundo, Alemania es otra. Y una de las historias más increíbles de este Mundial es la de Curazao. Porque sí, esta pequeña isla caribeña de apenas 150.000 habitantes jugará por primera vez en la historia una Copa del Mundo. De hecho, Curazao se ha convertido oficialmente en el país menos poblado en la historia para clasificarse a un Mundial. Y lo más curioso es cómo construyó este proyecto. Gran parte de la selección está formada por jugadores desarrollándose en los Países Bajos, algo lógico por la relación histórica entre ambos territorios. El resultado es una mezcla bastante interesante entre el talento caribeño y una organización táctica neerlandesa. Además, Curazao sorprendió muchísimo durante la clasificación por su nivel defensivo, algo bastante poco habitual en selecciones de este tipo de zonas. Eso sí, el reto aquí será enorme, porque compartir grupo con Alemania, Ecuador y Costa de Marfil convierte el debut mundialista de Curazao en uno de los grupos más difíciles del torneo. Pero pase lo que pase, esta selección ya ha hecho historia. Y seguimos con una selección que llega probablemente en uno de los mejores momentos de su historia reciente. Costa de Marfil. Los marfileños vuelven a un mundial 12 años después y además lo hacen con una generación que mezcla pues esa experiencia física y muchísimo talento. Además, la selección africana llega después de conquistar la Copa de África de 2024, jugando además en casa. Y el equipo mantiene futbolistas importantes como Franck Kessié, Nicolas Pepe o Amad Diallo, uno de los jugadores más desequilibrantes del grupo. Eso sí, el objetivo de Costa de Marfil sigue siendo el mismo: superarse por primera vez en una fase de grupos en este mundial, y viendo el talento que tienen, pocos dudan de que puedan conseguirlo. Y cerramos este grupo E con una selección que sigue creciendo muchísimo en los últimos años. Esto es Ecuador. Para analizar mejor cómo llega Ecuador a este mundial, contamos con Darío Araujo, pues es periodista ecuatoriano que nos va a ayudar a entender una de las selecciones más interesantes de Sudamérica. Darío, cuéntanos cómo llega Ecuador a esta Copa del Mundo. Bueno, en este caso a mi selección, que es Ecuador, y no es porque sea ecuatoriano, pero creo que hay números y datos importantes para poder creer en que sea una selección de revelación, como lo fue quizás en la anterior Copa del Mundo, Marruecos, que llegó a disputar un tercer puesto, llegó hasta semifinales. Porque la selección de Ecuador en la actualidad tiene grandes jugadores como Piero Hincapié, que va a disputar una final de Champions, el mismo William Pacho, que ya la ganó el año pasado, Moisés Caicedo, que viene de ganar también el Mundial de Clubes. Aparte hay jugadores de nombres como Gonzalo Plata, el propio Yeboah, Einer Valencia, un histórico. Aparte de eso, pues los datos importantes, que es la selección menos goleada en Latinoamérica, y también pues de empezar con un -3 en su clasificatoria al Mundial, quedando solamente por detrás de Argentina, es decir, en el segundo puesto, en lo que son las eliminatorias más difíciles del mundo, como son las sudamericanas de Conmebol. Entonces creo que todo esto invita a soñar al hincha ecuatoriano a que Ecuador haga el mejor Mundial de su historia. Un grupo E con una Alemania llena de talento, un Curazao que ya ha hecho historia y que quiere volver a hacerla, una Costa de Marfil que por fin quiere romper ese techo dentro de los mundiales, y un Ecuador que sigue creciendo y muchísimo a nivel internacional. Y nosotros seguimos. Y nos vamos con el grupo F, muy interesante porque aquí aparece Países Bajos, que sigue obsesionada por conquistar por fin su primer mundial, porque pocas selecciones tienen una relación tan extraña con los mundiales como la Orange. 3 finales jugadas y 3 finales perdidas. La de Cruyff en el 74, la del 78 ante Argentina y, por supuesto, aquella final en 2010 contra España, que sigue todavía teniendo una herida muy grande. Ahora, con Ronald Koeman otra vez en el banquillo de Países Bajos, vuelve a presentarse como una de las selecciones más serias y con muchísimo talento. Van Dijk sigue siendo el gran defensivo del equipo, acompañado además por futbolistas como Frankie de Jong, o Gakpo o Memphis.
Precisamente Depay llega además como el máximo goleador en la historia de esta selección. Eso sí, la gran duda sigue siendo la misma. ¿Está preparada esta generación para competir por fin y de verdad cuando lleguen las eliminatorias? Porque talento tienen de sobra, pero Países Bajos lleva una década persiguiendo un mundial que siempre termina escapándoseles. Y ojo, cuidado, porque seguramente Japón estemos ante las selecciones asiáticas más potentes de toda su historia. Hace tiempo que Japón dejó de ser simplemente una selección incómoda. Ahora directamente quiere competir contra cualquiera. Y motivos tiene. En el último mundial eliminó a España y a Alemania en fase de grupos. Y en los últimos meses incluso ha conseguido victorias muy importantes ante selecciones como Brasil o Inglaterra en amistosos. Como no, Kubo llega como el gran líder creativo del equipo, acompañado por nombres como Mitomana, Endo o Komanda. Y precisamente el crecimiento del fútbol japonés se nota muchísimo en un detalle. Prácticamente todos los titulares juegan ya en Europa. Y el objetivo, pues vuelve a ser el mínimo, superar esos octavos de final, pero en Japón ya empiezan a hablar directamente de pelear por unos cuartos. Y viendo cómo compiten, nadie descarta que puedan conseguir. Y otra selección que vuelve al Mundial es Suecia. Los suecos regresan 8 años después y lo hacen además de una clasificación absolutamente agónica. De hecho, llegaron a la repesca gracias a la Nations League y terminaron sellando el billete al Mundial con un gol de Gyökeres que prácticamente fue en el último minuto contra Polonia. Ahora, con Graham Potter en el banquillo de Suecia, intenta reconstruirse alrededor de una generación muy ofensiva, porque sí, evidentemente todas las miradas van hacia Gyökeres y Alexander Isak, dos delanteros completamente diferentes, pero que convierten a Suecia en una selección peligrosísimamente arriba. Ahora, probablemente una de las historias más curiosas de esta selección sea la de Taha Ali. El extremo sueco llegó al fútbol profesional después de jugar durante años al fútbol sala y ahora va a disputar un mundial con Suecia. Una historia que es bastante poco habitual dentro del fútbol moderno. Eso sí, las dudas vuelven a aparecer atrás. Suecia ha sufrido muchísimo defensivamente durante toda la clasificación y un grupo tan exigente, esto puede pasarles factura. Y cerramos este grupo F con Túnez, que llega marcada por una de las historias más sorprendentes de toda la previa mundialista. Porque una de las grandes promesas de la selección, Louis Ben Fartar, finalmente no disputará el mundial por decisión propia de su padre. Sí, aunque parezca increíble, el seleccionador técnico Sabri Laumachi explicó públicamente que el padre del jugador lo llamó directamente para comunicarle que consideraba demasiado pronto que su hijo disputara una Copa del Mundo. Según varios medios, el entorno del futbolista temía que un mal mundial pudiera perjudicar su fútbol y sus posibles ofertas importantes. Desde Alemania, la historia ha generado muchísimo debate en Túnez y también en el resto del mundo. Más allá de toda esta polémica, Túnez vuelve a presentarse como una selección muy física, intensa y sobre todo defensivamente bastante incómoda. Y aunque probablemente no parta como una de las favoritas del grupo, ya ha demostrado en otros mundiales que puede competir perfectamente y que puede ser la sorpresa. Así que ya lo veis, un grupo F con Países Bajos que sigue soñando con conquistar por fin un mundial, un Japón cada vez más competitiva, una Suecia que vuelve a la Copa del Mundo 8 años después y Túnez que llega marcada por una historia muy sorprendente, la más sorprendente de toda la previa de este torneo. Y con este grupo F cerramos también el primero de nuestros especiales de rumbo al Mundial 2026. Pero ojo, que todavía quedan muchísimas selecciones, grandes, con muchas historias y alguno de los grupos más potentes del campeonato. Así que os esperamos en el siguiente programa para seguir recorriendo juntos esta Copa del Mundo 2026.